compañeros, seguimos con el estudio para el manejo de la carga de inspección visual. Quien les habla, su compañero Víctor Manuel Matos Ramillo, con el director Rafael Bolívar León y la codirectora Luz Carisma Hernández Argen. Damos inicio a esta presentación. En este caso vamos a hablar sobre la galga AWS métrica, ¿sí? Esta es una galga también un poco completa que nos ayuda en este proceso de inspección visual de soldadura. Se encarga de medir el refuerzo de la soldadura, la longitud de la pierna, la altura de la garganta, la convexidad y la concavidad. Aquí, como podemos ver, la longitud de la pierna, la altura del refuerzo, la convexidad y la concavidad. Convexidad y concavidad. Estas son las partes de la galga, ¿sí? Cuenta con un cuerpo deslizable, un tornillo de fijación, la convexidad máxima, la concavidad máxima, la altura del refuerzo y la altura o la longitud de la pierna, soldadura de filete. Lo podemos ver aquí en la imagen. Esta galga también tiene una verificación del cero. ¿Cómo se realiza la verificación del cero? Tenemos que tener en cuenta de que debemos colocar la galga sobre una superficie completamente plana, ¿sí? Como podemos observar en la figura, ¿sí? Bajar el puente de la galga o el cuerpo deslizable hasta que toque la superficie plana en la que estamos tomando la medida, ¿sí? Verificamos que en concavidad se encuentra en 0, en convexidad se encuentra en 0, en altura de refuerzo también se encuentra en 0 y en la soldadura de filete también se encuentra en 0. La medida debe ser 0 para garantizar una correcta calibración de la galga. ¿Cómo medimos el refuerzo de la soldadura a tope? Entonces, principalmente colocamos la galga sobre la superficie a medir, ¿sí? Bajamos el cuerpo deslizable hasta que haga contacto con la superficie del refuerzo y tomamos la medida en el refuerzo de la soldadura, en inglés put weld reference, como vemos acá. Entonces acá podemos ver la altura del refuerzo, va de 0 a 3 como máximo, y esto va de acuerdo a los criterios de aceptación que estemos trabajando o la norma que estemos trabajando en el curso. Para la longitud de la pierna. Para la longitud de la pierna debemos colocar la galga sobre la superficie que vamos a examinar, ¿sí? Bajamos el cuerpo deslizable hasta que haga contacto con la superficie, con la otra superficie de la probeta que estamos trabajando. Y solo sirve para soldaduras en T. Como podemos ver en la imagen, vemos que una de las patas de la galga queda sobre la superficie del cordón que estamos midiendo, que sería la pierna, ¿sí? Bajamos el cuerpo deslizable hasta que haga contacto con la base de la soldadura, la base que estamos midiendo, y tomamos la medida de la soldadura. Ahí medimos la longitud de la pierna. La altura de la garganta. La altura de la garganta debemos colocar la galga sobre la superficie de la probeta, cerciorándose que la galga haga contacto de sus ángulos con la probeta. ¿Cuáles ángulos? Este ángulo que tenemos acá, ¿sí? A 90 grados con este ángulo que tenemos acá, ¿sí? Automáticamente bajamos el cuerpo deslizable hasta que este haga contacto con la superficie del cordón. Ahí vamos a medir la altura de la garganta, ¿sí? Esta la vamos a verificar según los criterios de aceptación y rechazo que estemos trabajando en el curso. La convexidad y la concavidad. Bajamos, colocamos la galga sobre la superficie que vamos a medir, verificamos que haga contacto en las puntas de la galga, ¿sí? En los ángulos de la galga, bajamos el cuerpo deslizable hasta que la punta haga contacto con la superficie del cordón, y dependiendo si el cordón está de forma cóncava o de forma convexa, tomamos la medida correspondiente, como podemos ver en la flecha, con concavidad y convexidad. Bueno, ahora vamos a proceder a mostrar cómo se utiliza la galga AWS métrica para inspección visual de soldadura. Antes de utilizar esta galga debemos verificar de que la galga se encuentre totalmente calibrada. ¿Cómo vamos a realizar la calibración de la galga? Debemos buscar una superficie totalmente plana. Cuando encontremos una superficie totalmente plana, vamos a colocar la galga sobre dicha superficie y vamos a soltar el cuerpo deslizable, de tal manera que cuando soltemos, la punta del cuerpo deslizable haga contacto con la base. Procedemos a fijar la medida y verificamos de que todas las medidas, tanto en concavidad, convexidad, la altura del refuerzo y la longitud de la pierna de una soldadura de filete,
se encuentre en 0, como podemos ver en la galga, ¿cierto? Entonces ahí sí procedemos a utilizar la herramienta. ¿Cómo vamos a utilizar esta herramienta? Para empezar, vamos a empezar con la altura del refuerzo. ¿Cómo vamos a medir la altura del refuerzo? Vamos a colocar principalmente la galga sobre la soldadura de ranura, en este caso que vamos a utilizar, y de tal manera que las dos patas de la galga hagan contacto directo con el metal base. Luego procedemos a soltar el cuerpo deslizable de tal manera que haga contacto puntual con la superficie del cordón. Cuando ya tengamos la medida, procedemos a fijar el cuerpo deslizable con el tornillo de fijación y procedemos a tomar la medida en la altura del refuerzo. Si vemos, existen tres medidas, tanto de 0,3 como máximo. En este caso, teniendo en cuenta los criterios de aceptación que estemos trabajando con el docente o la normativa que estemos manejando del curso, veremos si esta soldadura o este refuerzo de soldadura es aprobado o es rechazado. ¿Listo? Entonces ahora vamos a proceder a mirar la concavidad de la soldadura. ¿Cómo vamos a medir la concavidad de una soldadura? Una soldadura cóncava, vamos a proceder a soltar el cuerpo deslizable, ¿sí? Y vamos a hacer contacto tanto en esta cara y esta cara en una soldadura de filete. Procedemos a acercar la galga, ¿sí? Cuando ya tengamos fija la base de la probeta con la base de la galga, procedemos a dejar caer el cuerpo deslizable. Cuando ya haya hecho contacto con la superficie del cordón, utilizamos el tornillo de fijación y tomamos la medida. Acá podemos observar la convexidad de una soldadura. Vemos en la medida de que nos da aproximadamente 5 milímetros de convexidad. ¿Listo? Ahora vamos a medir la concavidad en una soldadura. ¿Cómo vamos a medir la concavidad? De igual manera, vamos a verificar acá, ¿sí? Procedemos a dejar caer el cuerpo deslizable. Cuando el cuerpo deslizable haga contacto con el cordón, procedemos a utilizar el tornillo de fijación y tomamos la medida. Listo. Ahí vemos una concavidad también de 5 milímetros aproximadamente. Esto lo vamos a verificar con el manual que estemos trabajando con el docente, la normativa o la normativa del curso, para ver si es aprobada o es rechazada esta concavidad y esta convexidad. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a verificar la altura de la pierna en una soldadura de filete. ¿Cómo vamos a verificar la altura de la pierna en una soldadura de filete? Principalmente, vamos a utilizar la galga y la vamos a fijar en el metal base. Procedemos a que la pata haga contacto con la superficie del cordón y dejamos caer el cuerpo deslizable. Cuando el cuerpo deslizable haya hecho contacto con la base, procedemos a utilizar el tornillo de fijación. ¿Sí? Y listo. Ahí tomamos la altura de la pierna de una soldadura de filete y vemos que tiene aproximadamente 5 milímetros. Listo. Esta altura de la pierna en una soldadura de filete también debe ser evaluada por el docente y según la normativa que se esté trabajando en el curso.